Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica la diputada de Movimiento Ciudadano a nivel federal, la diputada Marta Tagle. Diputada, gracias por tomar la llamada. Al contrario, con mucho gusto saludarte. Te agradezco muchísimo. Oye, bueno, pues el tema que está ahorita en discusión y a su próxima aprobación es el tema de la Guardia Nacional, un tema que nos llama mucho la atención y que queremos que nos digas cómo lo está viviendo Movimiento Ciudadano y cómo lo percibe. Pues mire, ya nos encontramos a un par de días de que inicie el periodo extraordinario donde se ha de tomar una decisión definitiva con respecto a esta propuesta de la Guardia Nacional. Y decirte al respecto que después de 5 días de audiencias públicas donde hubo votos muy diversas desde presidentes, presidentes municipales, gobernadores, organizaciones, especialistas, académicos e incluso los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, pues hay una coincidencia generalizada en el sentido de que el tema de la seguridad en nuestro país es un asunto que es urgente, que tenemos que atender de manera corresponsable, no solamente el Ejecutivo, el Presidente de la República, sino que es responsabilidad también de los legisladores y, por supuesto, de los gobernadores y presidentes municipales. Entonces, en ese sentido, tenemos que encontrar entre todos y construir una propuesta que haga viable una solución para atender el tema de la violencia y de la inseguridad. Sin embargo, todavía tenemos muchas diferencias en los cómo, ¿no? El tema de la Guardia Nacional sin duda ha habido mucha discusión porque como fue presentado originalmente pues es una forma de reconocer y legalizar la presencia del ejército en las calles y pues como hemos dicho durante estos 2 últimos años esto ya lo hemos probado y no ha solucionado el problema y además pues se busca darle mayores facultades para no solamente atender temas de violencia contra la delincuencia organizada, sino incluso entrar en temas de delitos comunes, desde robos en casa habitación, en tiendas, etcétera, hasta situaciones ya de la delincuencia organizada, lo que ampliaría su marco de actuación. Y bueno, pues estas discusiones nos han llevado a que hoy en día podamos, incluso en el camino se decidió que el mando sea civil, sin embargo la configuración de esta guardia seguirá siendo pues netamente militar, con disciplina, doctrina, jerarquía, e incluso las prestaciones estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de México, aunque ahora formarían parte de una nueva que sería la Guardia Nacional. Y bueno, pues tendremos que resolver estas pues todavía diferencias que tenemos con respecto a la configuración de esta propuesta para finalmente poder tomar una determinación en el Congreso. Oye, bueno, en estos días precisamente, en base a lo que decías, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que la Guardia Nacional, y creo que coincide la mayor parte de los actores políticos, se debe de dar en base a un mando civil. La situación real es que es para generar el contrapeso que se debe hacer. ¿Tú qué ánimo ves en la clase política para que transite hacia ese punto y no a una militarización como se hablaba inicialmente? Pues mira, el tema del mando ha sido importante, sin embargo no es suficiente porque hoy en día, por ejemplo, podemos pensar en la actuación de las Fuerzas Armadas, que formalmente, si nosotros revisamos, como incluso los propios legisladores de Morena lo advertían, el titular del Ejecutivo era y es un civil, y sin embargo es una de las instituciones con mayores quejas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de violación a estos derechos y su actuación no se modificó. Entonces me parece que también tenemos que revisar la forma de actuación porque hay delitos, hay casos, hay momentos, hay situaciones de violencia que requieren sin duda la presencia fuerte del ejército y la Fuerza Armada. Sin embargo, hay situaciones que requieren otro tipo de tratamientos, incluso si pensamos en un robo, no es lo mismo robar que te roben tu teléfono celular en el transporte público a que roben un banco, ¿no? Se requieren acciones diferentes y por eso nos parece que esta medida de la Guardia Nacional no puede ser para todo, tiene que quedar muy claramente en qué se va a definir y qué es lo que va a atacar y además también el tema de la disciplina militar no necesariamente tiene que ver con un mandato siempre por parte de los militares, pues para evitar violentar derechos de las personas, porque desafortunadamente en el camino han muerto y sido ejecutadas muchas personas que no están vinculadas
con los grupos delincuenciales. Oye, diputada, hace un par de días precisamente la diputada federal independiente, Tatiana Cloutier, porque además así lo declaró ya Jacob Polewski, que no es de Morena, decía que hay que tener mucho cuidado con lo que se legisla, porque si no se corre el peligro que incluso en el 2024 los militares puedan designar al presidente de la República. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, ella fue cayendo en cuenta después de las discusiones y después de escuchar a los constitucionalistas y de lo que significaba esta reforma. O sea, la reforma realmente buscaba darle poder al ejército, no solamente el poder de combatir la seguridad, sino formalmente poder político. Y eso es muy peligroso porque en nuestro país tuvimos ya una etapa a principios del siglo pasado donde estuvo al frente pues militares y se llevó mucho tiempo, mucha sangre, muchas guerras, el que finalmente se optara por fuerzas civiles. Entonces, y además en todo el mundo eso ha ido hacia ese lado, a dejar de tener al frente militares y optar por civiles, porque sin duda la gran diferencia es entre el autoritarismo y la democracia. Las fuerzas armadas, por su propia razón de ser, por su propio origen, no son democráticas, tienen que ver con un sistema jerárquico de mandos y de correlación de poder, y los civiles, con todos sus defectos, pasan por un filtro democrático que es el que se ha venido construyendo durante muchos años. Por eso es que la diputada Cloutier cayó en cuenta después de las discusiones de que este era un riesgo importante, un riesgo latente que todavía no se quita por completo, porque necesitamos tener la claridad de cómo quedará la redacción de esta nueva propuesta, pues antes de formalmente pasar a votar. Oye, la clase política tiene que ser muy, muy cuidadosa con lo que va a terminar legislando, y sobre todo debe ser incluyente en ideas y en puntos de vista. Hace un par de días señalabas de un tema de arrogancia por parte del diputado Pablo Gómez, y quisiera preguntarte cómo percibes hoy a la clase política y también a Morena en el tema de retroalimentarse y de reconsiderar, a lo mejor no quitar la Guardia Nacional, pero sí reconsiderar las posturas. ¿Cómo estás percibiéndolo tú? Pues sí, mira, creemos que las soluciones de este país se construyen entre todos, y si bien el partido mayoritario, el partido actualmente en el gobierno, tiene la suficiente legitimidad y un número muy importante de votos en la Cámara de Diputados, ellos no tienen las soluciones a todo, y además no solamente responsabilidad de ellos construir una salida al tema de la inseguridad y a muchos otros temas que tratamos en el Congreso. Se tiene que hacer construyéndolo con todas y con todos, y también los diferentes grupos parlamentarios, los demás legisladores, representamos diferentes voces y se necesitan escuchar, se necesitan construir consensos, porque de otra manera nos encerramos a la idea de que solamente nosotros tenemos la razón, y cuando eso sucede se cometen errores, y me parece que eso les ha llevado al grupo legislativo mayoritario a cometer varios errores, tanto que han tenido que reandar en sus pasos, como en el tema, por ejemplo, de la ley de remuneraciones, que ya se modificó después de haber sido aprobada a principios de septiembre, a principios de la legislatura, y fue porque no se quisieron reconocer los errores en su momento. Entonces, me parece que si aprendemos de las experiencias ya vividas, es más constructivo escucharnos en serio y a incorporar posiciones de puntos de vista diferentes que nos pueden ayudar a enriquecer una propuesta. Por último, diputada, una pregunta expresa. ¿La sociedad y la clase política están listas para una Guardia Nacional con mando civil, sí o no? Pues mira, tenemos muchas dudas. Sin duda el mando civil de una Guardia Nacional o de cualquier Policía Nacional es fundamental, pero también necesitamos que su operación y su forma de actuar sea pensada desde las posibilidades de los civiles y no de los militares. Diputada federal por Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Te pedimos que nos siga retroalimentando sobre un tema coyuntural para la sociedad y que a final de cuentas sea un parteaguas, y te agradezco que hayas tomado mucho la llamada. No, yo al contrario, les agradezco que le estén dando seguimiento, porque sin duda es un tema crucial. Definitivamente. Abrazo fuerte, diputada, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.